En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Trump se queda cada vez más solo y Estados Unidos lo terminará pagando, aunque el obvio ya no estará. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. A Trump, fiel a su estilo ejecutivo y a su trayectoria, le está sucediendo el mal del CEO, el cortoplacismo, el ver el bonus y no mirar a largo plazo. Trump anunciaba la retirada de 5.000 soldados de Estados Unidos de las bases alemanas y amaga con que sean más. Y en Berlín, sin embargo, no hay pánico, solo la constatación de una noticia anunciada. Que esa retirada estadounidense del corazón de Europa se acepte con resignación es una medida del grado en el que el mundo ha cambiado y en el que ha cambiado también la relación de Washington con sus históricos aliados. Alemania, todavía hoy, alberga la mayor concentración de tropas estadounidenses en Europa, con una diferencia sustancial respecto de cualquier otro aliado continental. En torno a 35.000 soldados distribuidos en instalaciones que van desde Ramstein, el mayor complejo militar de Estados Unidos fuera de sus fronteras, hasta el mando europeo de Stuttgart, o incluso hospitales militares que han sido durante décadas el primer punto de recepción de los heridos estadounidenses cuando esos soldados actuaban en Oriente Medio y en Asia. Y Alemania es, por tanto, es obvio, la plataforma militar, de mando, logística, desde la que Estados Unidos ha venido desde hace décadas proyectando capacidad militar hacia el Mediterráneo, hacia Oriente Medio, hacia Asia Central. La pregunta sobre quién pierde más con una decisión de este tipo, con una retirada significativa de tropas estadounidenses de Alemania, no tiene una respuesta clara. Tampoco tiene la respuesta obvia que Trump sugiere. Esa pérdida de protección, que es la primera parte, el primer análisis, la primera capa de la cebolla. El análisis de Trump ignora sistemáticamente algo que cualquier estratega militar entiende con claridad. Y es que las bases estadounidenses en Alemania no están ahí solo para defender a Alemania y al resto de Europa, ni mucho menos. Son indispensables para que Estados Unidos pueda ser una potencia global con proyección real en el arco que va desde el Atlántico hasta penetrar en Asia de forma profunda y llegar así a cerrar ese círculo con sus capacidades que llegan desde el Indo-Pacífico. Trump, además, insinúa que esos 5.000 soldados se van a quedar cortos, que son solo el principio. Si esa cifra crece, será una herida de muerte a una infraestructura estratégica que tardó décadas en construirse y que no puede además reconstituirse en tiempo real si las circunstancias cambian. Renunciar a las capacidades que le ofrecen las bases y sobre todo la presencia numerosa y profunda de militares estadounidenses como un ejército más en una disposición, en una base cualquiera, en un Fort Lauderdale o una instalación militar destacada de Estados Unidos, pero en el corazón de Europa, es verdaderamente sacrificar una ventaja operativa real en el altar de una narrativa doméstica que sirve apenas para el cortoplacismo de unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Pero es que esto tiene además otras capas en la cebolla del análisis. Las armas nucleares, quizá el elemento más delicado de toda esta cuestión, porque Estados Unidos, hay que recordarlo, mantiene aproximadamente 100 bombas de gravedad B-61 desplegadas en bases europeas, distribuidas entre Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica e incluso Turquía. Alemania es el caso más extremo de todos ellos porque la Constitución germana, producto, ya saben, de una derrota en Guerra Mundial, le prohíbe desarrollar o poseer armas nucleares propias, pero alberga esas bombas atómicas estadounidenses en la base de Büchel y sus propios pilotos podrían, en teoría, entregarlas en combate incluso con aviones alemanes. ¿Qué ocurre con ese arsenal si Trump decide extender su lógica de retirada a las capacidades nucleares? Reduciría la percepción de amenaza por parte de Rusia al no tener ya bombas nucleares de Estados Unidos en territorio europeo. Abriría espacio a una distensión que el despliegue actual hace imposible, o a su vez dejaría a Europa desguarnecida y incrementaría de tal manera el apetito expansionista del Kremlin. No obstante, hay otra derivada más. Las capacidades nucleares de Reino Unido y de Francia podrían sustituir la disuasión que proporciona el paraguas estadounidense. Hay una diferencia cualitativa clara entre el paraguas nuclear estadounidense y el europeo, no solo de cantidad, también de naturaleza.
Al menos hasta el momento, sabemos que la capacidad de disuasión tanto de Reino Unido como de Francia son nacionales. En el caso de Reino Unido, además, bastante limitada porque es una base en aguas escocesas, una base marítima, porque se supone, se sabe, lo público al menos, es que son capacidades articuladas a partir de submarinos nucleares. Por lo tanto, ni siquiera se podrían prestar aviones para que hicieran operaciones de otro tipo, como sí puede hacerse desde el caso de Francia. No obstante, la llave de esas capacidades nucleares francesas está en el Elíseo. Es evidente que habría que cambiar muchas cosas para que ese paraguas afectara también, ese forfrapé, afectara también al resto de países e intereses europeos. ¿Seríamos capaces de activarlo? Pues está por ver. Pero es un hecho que Trump ha constituido su postura en torno a la Alianza Atlántica sobre una premisa. Los aliados se han aprovechado de Estados Unidos y ahora mismo tienen que asumir los costes. Es evidente que, no obstante, esta cuestión va mucho más allá de costes y hay una ganancia implícita, quizá intangible, que ha beneficiado la hegemonía estadounidense en el mundo a lo largo y ancho de todas estas décadas, del final del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, y eso no está dentro de la ecuación que esgrime Donald Trump a la hora de castigar a sus aliados. Lo que Trump está haciendo es erosionar alianzas históricas de una manera que quizá no tenga ya remedio, a pesar incluso de traidores a su continente, como la voz de su amo Rutte, que ensalza todas sus decisiones y asegura que Europa ya ha captado el mensaje, que se van a plegar a la voluntad de Trump con las bases. El holandés es un lacayo servil, sesgado y muy lejos de ser un secretario general equilibrado, equidistante y justo en una organización que tiene muchos miembros y que todos tienen el mismo derecho y todos tienen la misma pertenencia. No hay socios de primera y segunda clase, no hay que hacer caso a todo lo que diga Estados Unidos y castigar dialécticamente a los demás. El mayor error estratégico ahora mismo de Trump no es retirar 5.000 soldados de Alemania, es no darse cuenta de que las alianzas que han tardado décadas en consolidarse tardan muy poco en romperse y quizá, porque su horizonte vital se vislumbra breve, su principal error es quitar a su país los apoyos que le han permitido llegar a 2026 siendo la potencia hegemónica. Eso está cambiando y él quiere que Estados Unidos lo afronte sin apoyos. Estados Unidos lo va a lamentar, no lo va a hacer ahora, lo va a hacer en el futuro. Él no lo verá, quizá ya no le importa. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Si tu móvil, tu televisión o tu ordenador te piden que los pongas al día, no lo dejes para luego. Un dispositivo actualizado es un dispositivo más seguro. Activa las actualizaciones en automático y listo. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Un gap en bolsa, también conocido como hueco, es un salto que se produce en la cotización de un activo de una sesión a otra debido a que no se han producido operaciones en estos precios. Esto se ve reflejado en el gráfico cuando el precio de cierre de una sesión y el precio de apertura de la siguiente no coinciden. Se producen por diferentes motivos, como noticias inesperadas, reparto de dividendos, bajadas de tipos o escándalos, una serie de variables incontrolables. Estos huecos siempre se dan a favor de la tendencia y existen 3 tipos diferentes: gap de ruptura, que indica el comienzo de un movimiento importante; el gap de continuación o gap de agotamiento, que indican el final de un movimiento de tendencia. Por otro lado, hablamos de rellenar un hueco cuando el precio, después de generar el gap, se produce un salto donde no hay cotizaciones o transacciones a estos niveles, se extiende el precio y después se da una corrección que acaba apoyándose en la parte inferior del gap. Es algo habitual y además, si no rompe, suele ser una señal positiva de que se reanuda la tendencia tanto al alza como a la baja.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos pone en marcha el Proyecto Libertad. Se trata de una operación que movilizará más de 100 aeronaves, buques y drones y en la que participarán 15.000 militares. El objetivo es liberar las embarcaciones de distintos países que permanecen atrapadas en el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Irán. En respuesta, el ejército de Irán ha advertido de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar Hormuz serán atacados. Israel mantiene retenidos a 2 activistas pro-Palestina, uno de ellos español. Ambos fueron apresados por fuerzas israelíes en aguas internacionales cuando se dirigían con una flotilla humanitaria rumbo a Gaza. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reclamado comparecer en el Congreso de los Diputados de manera urgente para explicar la detención de este ciudadano español. En Armenia, reunión de la Comunidad Política Europea. Cumbre que cuenta con la participación del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un claro mensaje a Rusia y Estados Unidos. En la cumbre, Sánchez defenderá su posición ante la guerra de Irán y apelará a actuar para que haya un mayor control de las redes sociales. Entre tanto, y en Bruselas, reunión del Eurogrupo. En ella, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantendrán su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los carburantes. Díaz Ayuso inicia visita de 10 días a México. Visita en la que mantendrá reuniones con diversos sectores mexicanos, pero no con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, con quien ha protagonizado varios choques, el más reciente, el relacionado con el perdón por la conquista española. Álvarez se reúne con su homólogo en la Santa Sede. Reunión para abordar la próxima visita a España del Papa León XIV en junio. En Roma, Álvarez se inaugurará oficialmente además la sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en la Plaza Navona. Comienza en India el recuento de las elecciones regionales. Comicios celebrados en 5 territorios y que se consideran una prueba de la fuerza política del primer ministro indio Narendra Modi y de su partido de cara a las elecciones generales del 2029. Profundizamos ya, Blanca, la información geopolítica. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría saltar por los aires. Según la agencia de noticias iraní Fars News, 2 misiles habrían impactado esta mañana un buque de guerra estadounidense cerca de la isla de Haqs, en el Golfo de Omán, a la entrada del estrecho de Hormuz. El barco se dirigía hacia el estrecho cuando fue atacado después de ignorar las advertencias iraníes. Según esta información, el buque no ha podido continuar su ruta y ha tenido que abandonar la zona. La noticia desmentida por Estados Unidos lleva el petróleo a subir con fuerza. A esta hora se coloca por encima de los $110 el barril y a los mercados financieros operar con importantes caídas. San Rubén Gil. El ataque iraní a un buque estadounidense cerca del estrecho de Hormuz, una información desmentida por Estados Unidos, llega apenas unas horas después de que Donald Trump haya puesto en marcha el llamado Proyecto Libertad, una operación militar diseñada para escoltar a los barcos comerciales de países neutrales que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. El despliegue es significativo: destructores con misiles guiados, más de un centenar de aeronaves y unos 15.000 militares operando en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Irán ya había advertido con claridad cuál sería su respuesta. Cualquier intervención estadounidense en el estrecho, decían, sería considerada una violación del alto el fuego. Si el ataque de esta mañana termina confirmándose de forma independiente, estaríamos ante un salto cualitativo en el conflicto. Sería el primer impacto directo contra un buque de guerra estadounidense desde que estalló la guerra el pasado 28 de febrero y también la respuesta más contundente por parte de Irán al operativo anunciado por Washington hace apenas unas horas. Conviene recordar lo que está en juego. El estrecho de Hormuz es el paso por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. En estos momentos, además, hay alrededor de 900 barcos comerciales retenidos y cerca de 20.000 marineros varados en la zona. Una franja de agua de apenas 40 kilómetros de ancho que hoy condiciona los mercados energéticos globales y la cadena de suministro de medio mundo, y que si la tensión sigue escalando puede dejar de ser solo un punto crítico del comercio internacional para convertirse directamente en el epicentro de la crisis. En paralelo al conflicto entre Estados Unidos y Irán, discurre el conflicto entre Israel y Líbano, donde conviven estos días 2 realidades que se ignoran mutuamente. Por un lado, el gobierno de Beirut, sentado en Washington negociando con Israel por primera vez en décadas. Por otro, Hezbollah disparando en el sur del país y rechazando cualquier tipo de negociación con Tel Aviv. Gemma González.
Hace menos de un mes, el 16 de abril, Donald Trump anunciaba un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano. Una tregua nacida de las primeras conversaciones diplomáticas directas entre ambos países en décadas, celebradas en Washington bajo presión estadounidense. Ese alto el fuego se ha prorrogado después 3 semanas más, hasta mediados de mayo. Pero Israel ya ha dejado claro que esta prórroga es la última. El gobierno de Benjamín Netanyahu condiciona su continuidad a avances concretos en la negociación y advierte: si no los hay, intensificará las operaciones militares contra Hezbollah. Mientras tanto, sobre el terreno, la tregua es frágil. Los bombardeos israelíes no han cesado en el sur del Líbano. Esta pasada semana han alcanzado localidades como Tebnine o Kafra y el ejército ha ordenado la evacuación de 16 poblaciones al sur del río Litani, donde mantiene presencia militar y continúa demoliendo infraestructuras. Desde Beirut, el presidente Joseph Aoun insiste en que el alto el fuego debe ser el punto de partida, no la consecuencia de las negociaciones. Sus objetivos: detener las hostilidades, lograr la retirada israelí del sur y fijar una frontera internacionalmente reconocida. Aún ha sido claro, no firmará ningún acuerdo que considere humillante. Y en paralelo, Hezbollah. Su secretario general, Naim Qassem, rechaza de plano las negociaciones directas entre Beirut y Tel Aviv. Dice que esas conversaciones no existen para el grupo, que continuará la resistencia, que no habrá retroceso. Incluso desde el propio movimiento se advierte de que tienen capacidad para frustrar cualquier acuerdo y que este proceso está profundizando la división interna en el país. El resultado es un equilibrio extremadamente frágil. Un alto el fuego que existe sobre el papel, pero no se respeta sobre el terreno. Un Estado que negocia y una milicia armada dentro de ese mismo Estado que rechaza lo que su propio gobierno intenta acordar. Y mientras la situación en Oriente Medio se complique mucho para Donald Trump, el presidente estadounidense parece estar ajustando cuentas con aquellos socios que dice le han fallado. Críticas de Trump a las que da pábulo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Como saben, ha habido cierta decepción por parte de Estados Unidos en cuanto a la reacción europea a lo que está ocurriendo en Oriente Medio y a la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán, pero también diría que por lo que estoy escuchando en mis contactos con líderes europeos, estos han entendido un mensaje, lo han recibido alto y claro desde Estados Unidos, y estamos viendo cómo todos estos países están participando ahora con acuerdos bilaterales, asegurándose de cumplir con las demandas básicas y de proporcionar todo el apoyo logístico necesario. Habla Rutte de que los países europeos han entendido el mensaje y es que este ha sido claro. Estados Unidos retirará 5.000 soldados de Alemania y impondrá aranceles del 25% a los automóviles europeos por incumplir, dice Trump, el acuerdo comercial. Paul Mielgo. Donald Trump ha vuelto a agitar el tablero comercial y esta vez apunta directamente al corazón industrial de Europa. El presidente estadounidense anunció el viernes que elevará al 25% los aranceles sobre los coches y camiones fabricados en la Unión Europea que entren en Estados Unidos. La razón que esgrime: Bruselas no está cumpliendo el acuerdo comercial que él mismo firmó con von der Leyen el pasado mes de julio. Aquel acuerdo fijaba un arancel del 15% para la mayoría de los productos europeos, un pacto que se presentó como el fin de la guerra comercial transatlántica. Sin embargo, este esquema se tambaleó cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles de emergencia, lo que redujo el tipo efectivo al 10%. Ahora Trump salta al 25% sin explicar con precisión en qué consiste el supuesto incumplimiento europeo. Trump, eso sí, ha dejado una puerta abierta. Si los fabricantes europeos producen sus coches en plantas ubicadas en territorio estadounidense, no pagarán ni un euro de arancel. Desde Bruselas, reacción rápida y firme. Recuerdan a Trump que un acuerdo es un acuerdo y avisan: si Washington no cumple su parte, todas las opciones para proteger los intereses europeos seguirá sobre la mesa. El próximo Consejo Europeo Extraordinario tendrá que decidir hasta dónde se llega. Los países más expuestos son Alemania, Francia, Italia y España. En el caso español, las cifras hablan por sí solas. La industria del automóvil representa el 8,1% del PIB y da empleo directo a 380.000 personas, con plantas en Cataluña, Valencia, Castilla y León, Aragón, el País Vasco, Galicia.
El Ministerio de Industria ya advierte de que un arancel del 25% supondría una caída de entre el 4 y el 6% en la producción nacional de vehículos para 2027. Este anuncio de Trump no llega solo. El presidente estadounidense también calificó esta semana a España e Italia de absolutamente horribles por no implicarse en la guerra de Irán y arremetió contra el canciller alemán Merz por interferir en el conflicto. Los aranceles y la geopolítica van cada vez más de la mano en la diplomacia de Washington. Europa tiene días para responder y, como vemos, mucho que perder si la respuesta se equivoca. Y Armenia continúa con su camino hacia la Unión Europea. Esta semana se convierte en el punto de encuentro de la primera cumbre de la Comunidad Política Europea en el Cáucaso Sur. Allí acuden 48 países europeos y por primera vez Canadá para discutir la situación en Oriente Medio y en Ucrania. Pablo Llanone. Esta cumbre de 3 días está llena de simbología, como ha recogido a su llegada la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Quien ha asegurado que en la comunidad política europea refleja que Europa no se define solo por su geografía, sino por sus valores y principios. A tales efectos ha dado la bienvenida a Canadá y ha resaltado la importancia de que la cumbre se celebre en Ereván, la capital de Armenia. Canadá participa por primera vez en este foro dirigido a países no miembros de la Unión Europea después de su distanciamiento hacia Estados Unidos por la crisis arancelaria. Asimismo, es cuanto menos significativo la selección de Armenia como punto de encuentro. El país del Cáucaso Sur, una antigua república soviética, es una encrucijada para el tránsito de gas y petróleo del Mar Caspio y comparte 30 kilómetros de frontera con Irán. Tales casuísticas lo convierten en una zona del mundo importante para Europa en el contexto de la ofensiva rusa sobre Ucrania y la guerra en el Golfo Pérsico, los dos temas que marcan la agenda de la cita. Nada más llegar al encuentro, el fundador del foro y presidente galo, Emmanuel Macron, ha abogado por una apertura coordinada del estrecho de Hormuz entre Irán y Estados Unidos. Si los États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Hormuz, Estados Unidos quiere reabrir o está dispuesto a reabrir Hormuz, dice Macron, es algo muy bueno, es lo que pedimos desde el principio. Queremos sobre todo una reapertura coordinada entre Irán y Estados Unidos. Es la única solución que permite de forma duradera reabrir el estrecho de Hormuz, garantizar la libre navegación y hacerlo sin restricciones ni peajes. Por su lado, líderes europeos como Pedro Sánchez y Giorgia Meloni han acudido con un mensaje centrado en el avance hacia la paz en Oriente Medio, elevando con ello el tono mientras Trump amenaza con retirar tropas estadounidenses de Alemania y Europa por la falta de apoyos en Irán. En este contexto de tensión entre el viejo continente y Estados Unidos, ha acudido al foro por primera vez Canadá, otro país con el que Washington ha deteriorado sus relaciones en el último año a razón de la crisis arancelaria y su intento de convertir a su vecino del norte en el estado número 51. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se ha referido a Canadá como más que un socio cercano que comparte la visión global e integral de seguridad de Europa. Canadá, asegura Costa, desea construir junto con Europa un orden internacional basado en principios, fundamentado en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Con esta clara alusión a las diferencias ideológicas entre los Estados Unidos de Donald Trump y Bruselas y Ottawa, Costa ha dado paso al primer ministro canadiense Mark Carney, quien considera apropiado que Canadá sea el primer país no europeo en unirse a este foro, ya que es, ha dicho, el más europeo de los países no europeos. Compartimos, asegura, una triple alineación histórica de valores y confianza. Nuestras historias están, dice, profundamente entrelazadas. En la cumbre también ha estado presente el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Quien ha instado a los países europeos a mantener la presión a Rusia con paquetes de sanciones como el último aprobado, medidas, ha dicho, para que Putin acabe optando por la vía diplomática. El líder ucraniano también ha asegurado que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea, una postura análoga a la que el país anfitrión también adopta. Los estados presentes, de hecho, han apoyado el proceso de integración de Armenia en la Unión Europea, que ya en el año 2025 inició reformas para emprender su adhesión al grupo de los 27. Asimismo, han apoyado sus negociaciones de paz con Azerbaiyán, país con el que Armenia lleva en conflicto desde la caída de la Unión Soviética. La resolución del conflicto podría ser clave para las próximas elecciones, que una vez más, igual que en otros países, atrae la mirada de una Rusia interesada en mantener su influencia en la región y evitar tendencias proeuropeas. Un comité del Congreso de Estados Unidos cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. El último informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes vinculado al proyecto
presupuestario de Operaciones Exteriores y Seguridad Nacional para 2027 propone dirigir al menos 20 millones de dólares para la financiación militar de Marruecos. El texto se refiere a Rabat como un aliado histórico y se refiere a Ceuta y a Melilla como ciudades administradas por España situadas en el territorio marroquí. Para más INRI, el congresista republicano Mario Díaz-Balart ha propuesto que el secretario de Estado Marco Rubio medie entre España y Marruecos para resolver la situación. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría España perder la soberanía de Ceuta y Melilla en los próximos años, Pablo? Marruecos reclama Ceuta y Melilla desde su independencia en el año 1956. Defiende que son enclaves pendientes de descolonizar, mientras España asegura que son ciudades españolas con una soberanía anterior incluso a la formación del Estado marroquí moderno. Y es que Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en el año 1497 y Ceuta pasó definitivamente a España en el siglo XVII tras su etapa portuguesa. Entonces Marruecos era un conjunto de reinos sin un poder central y sin una territorialización clara. No existía el término de nación, pero desde su independencia y su transformación en un Estado moderno ha generado situaciones de gran tensión para Madrid. En el año 2002 ocupó el islote de Perejil, crisis resuelta por el entonces secretario de Estados Unidos Colin Powell. En el año 2020, el jefe del gobierno marroquí afirmó que la cuestión de Ceuta y Melilla tendría que abrirse algún día. Y en el año 2021, la relación entre ambos países se deterioró sumamente cuando España acogió por razones médicas al líder de Frente Polisario, el grupo paramilitar que reclama la soberanía del Sáhara Occidental. Marruecos respondió dejando pasar a 8.000 inmigrantes a Ceuta. Un año después, el gobierno de Sánchez reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una manera de contener los ataques híbridos de Rabat y mejorar sus relaciones con su vecindad sur. No obstante, Marruecos no ha cesado sus reclamaciones territoriales, llevando altos cargos como la ministra de Defensa, Margarita Robles, a pronunciarse de manera contundente al respecto. Ceuta y Melilla son españolas, tan españolas como Zamora, como Palencia o como cualquier ciudad que éste quiera. Son españolas y no hay nada más que discutir sobre ese tema. Hasta hace poco el reino de Mohamed VI no suponía una amenaza real para España, pero su aumento de inversión en defensa plantea un riesgo serio que se suma al fortalecimiento del eje Washington-Rabat. En el año 2020, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. El ya entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció a Rabat su decisión y anunció el comienzo de una nueva época que se tradujo en el 2023 en el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Asimismo, ambos países firmaron acuerdos de defensa, inteligencia y tecnología militar, asentando con ello las bases de la modernización del ejército marroquí. Este panorama llega antes de que las relaciones entre España, Israel y Estados Unidos se deterioren brutalmente. El gobierno de Sánchez ha sido tachado por Israel de antisemita por sus críticas en torno a la guerra de Gaza, mientras Trump ha señalado a Madrid por no llegar al 5% del PIB en defensa y no colaborar con sus bases militares en la guerra de Irán. España ocupa un enclave estratégico clave en el Mediterráneo, como encrucijada entre dos mares, pero Marruecos también, porque iban Trump y Netanyahu a depender de un socio que consideran poco fiable si pueden aprovechar sus relaciones con Marruecos. Estos intereses no descabellados podrían traducirse en un pacto para convertir a Marruecos en un nuevo enclave militar a cambio de ayudarle a hacer realidad sus reclamaciones territoriales. En este sentido, se abren dos escenarios que merece la pena mencionar. El primero es el anunciado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien ha propuesto que Marco Rubio medie entre ambos países. El secretario de Estado no ha llevado a cabo todavía tales contactos ni se ha pronunciado al respecto, pero cabe destacar que Díaz-Balart y Rubio son amigos desde hace años y que podrían haber discutido este asunto en la esfera privada. La situación contrastaría llamativamente con la ocurrida en el 2002, cuando el secretario de Estado Colin Powell medió para defender la soberanía española sobre la isla del Perejil. Ahora sería al revés. El segundo escenario es mucho menos agradable. Marruecos se está modernizando militarmente, compra armamento estadounidense e israelí y ha mejorado sus capacidades aéreas, antiaéreas, de drones y de inteligencia. Si Rabat, considerado por Estados Unidos el socio más cercano a la OTAN, podría tratar de invadir Ceuta y Melilla,
y Madrid podría invocar el artículo 5 de defensa mutua de la OTAN. Pero no obstante, surgiría de nuevo el debate en torno al artículo 6 de este mismo tratado. Dicho precepto establece que el artículo 5 se aplicará sobre los territorios encontrados en los continentes de Europa, América del Norte y las islas del Atlántico al norte del Trópico de Cáncer. Esto incluye a Canarias, pero no a Ceuta y Melilla, por lo que la protección de ambas ciudades dependería más de una decisión política de los aliados que de una obligación automática del tratado. Esto ha llegado a partidos de la oposición como Vox a exigir a Sánchez la inclusión de Ceuta y Melilla en el artículo 5. Y si España está dentro del Tratado del Atlántico Norte, no hay justificación política alguna para que Ceuta y Melilla no estén bajo la protección de la OTAN. España también podría invocar el artículo 42.7 de la Unión Europea, la cláusula de defensa mutua del bloque comunitario, aunque como nunca ha sido aplicado en situaciones de guerra, surgen interrogantes sobre su operatividad y eficacia real en un plano militar, más allá del plano humanitario. Ante esta situación, España todavía puede aferrarse a dos salvaguardias. Primero, sus tratados de amistad, buena vecindad y cooperación con Marruecos. Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Y segundo, el factor social. La mayoría de ciudadanos de Ceuta y Melilla prefieren seguir siendo españoles a marroquíes. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Cuatro décadas después del peor accidente nuclear de la historia, la guerra en Ucrania, la crisis energética global, la carrera por la inteligencia artificial, fuerzan a Europa a reevaluar su rechazo histórico a la energía atómica en un contexto, además, de máxima tensión geopolítica. Analizamos si el miedo a Chernóbil, que ahora recordamos, da paso a una necesidad estratégica de recuperar la nuclear como herramienta de soberanía, que de eso se trata cuando hablamos de autonomía estratégica. Para ello, recibimos a Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, bienvenido, buenas tardes. Rafa, como siempre, un placer estar con ustedes. Sabemos, como contaba, que la Comisión reconoce que reducir la apuesta por la nuclear ha sido un error. No sé si se queda en palabras o hay un giro estratégico, casi geopolítico. No sé si es pragmatismo circunstancial, Armando, o reposicionamiento de largo plazo. Yo creo que lo has puesto magníficamente. Es un reposicionamiento relacionado con el nuevo contexto internacional, con esta nueva política a nivel global de autosuficiencia energética, autosuficiencia económica, esto que se llama soberanía energética. Y como todos sabemos, dos de los grandes jugadores a nivel internacional, como China y la Unión Europea, pues no son autosuficientes, dependen de los mercados internacionales. Y en muchas ocasiones esto te hace vulnerable tanto en la competitividad como en las capacidades de desarrollo integral de tu país. Y un tema que se ha venido abandonando después
de Chernobyl es precisamente la energía nuclear, que causó tanto temor que marcó todas las políticas públicas de la Unión Europea en los últimos 40 años. Y ahora se está replanteando desde este contexto de competencia, de conflicto y de altísima dependencia en las energías. Sabemos, Armando, que cuestiones que manejamos aquí de forma común, pues la defensa, la necesidad de rearmes, a veces en las opiniones públicas, sobre todo en los países de la Unión Europea, son verdaderamente complicadas por parte de sus líderes de vender a la población. Tú lo apuntabas, Chernobyl fue un trauma, 40 años después. ¿Cómo pueden, si es tan importante estratégicamente para Europa, apostar de nuevo por lo nuclear, vender a opiniones públicas reticentes la necesidad, la bondad de ese retorno a lo nuclear? Extremadamente complicado. Ya lo fue en su momento, después de este terrible accidente que afectó a toda Europa del Este y Europa del Norte, no solamente causando grandes desplazamientos, sino muertes, y muertes congénitas por problemas relacionados con el cáncer. Eso marcó verdaderamente la visión y la interpretación sobre las políticas nucleares en Europa. Luego tuvimos en el 2010 a Fukushima, que también fue otra situación que volvió a marcar nuevamente y refrendó este miedo generalizado, este pánico al uso de las energías nucleares. Sin embargo, el pragmatismo, la necesidad, esta altísima dependencia energética está cambiando en los corredores del Parlamento Europeo, entre los lobistas, entre los actores que hacen la legislación que gobierna Europa. Y estamos viendo por primera vez que estos temas se discuten abiertamente como una prioridad de la Unión Europea para la competitividad y para la seguridad. Fíjate, Armando, pero ahondando un poco en todos los las entre bambalinas, si me permites, uno se da cuenta, dice, Europa es dependiente en combustibles fósiles, vamos a apostar por la nuclear, en parte, también por las renovables, porque vamos a ser más autónomos. Y luego te encuentras con que los servicios nucleares rusos, por ejemplo, en cuestión de enriquecimiento del uranio, siguen siendo un elemento no imprescindible, pero sí del que todavía se depende en parte de Europa, sobre todo las centrales que están más en la zona este del continente y de la propia Unión Europea. Te quieres desacoplar del crudo, quieres no depender de Hormuz, de que esté abierto o cerrado, pero a su vez te puedes volver a meter en una dependencia de Rusia, ¿no? Hay que hacer de forma muy cuidadosa las ecuaciones para que todo cuadre. Efectivamente, y no siempre funcionan. Estuve yo la semana pasada precisamente en el Parlamento Europeo y algunos de los temas que estaban en discusión tenían que ver con estos temas energéticos, que como tú sabes es una de las comisiones más grandes que tiene, y las comisiones es donde verdaderamente se discuten los temas de toda la Unión Europea. Y bueno, este tema de seguridad es una prioridad y no es nada fácil venderlo. A veces pasas de una dependencia a otra. Después de la invasión de lo que es Rusia a Ucrania, hubo un cambio en el modelo energético y ahora dependemos muchísimo más del gas natural licuado, por ejemplo, norteamericano, y muy posiblemente del petróleo en los próximos meses, después del cierre del petróleo americano, después del cierre del estrecho de Hormuz estas semanas. Le ha salido la jugada que ni pintada a Estados Unidos. No tenía mercados para su energía en Europa y las dos cuestiones le han venido bien. Por un lado, la invasión rusa a Ucrania, con todo ese gas que ya no llegaba. Ellos han conseguido suplir esa necesidad de proveedores, pero es que también sucede hasta con el petróleo. Cuando ves los listados de exportadores internacionales de estas energías hacia Europa, te das cuenta lo que ha cambiado los nombres. Yo no sé, sé que es complicado relacionar, Armando, geopolítica y cuestiones de estrategia profundas
con la economía, que están relacionadas, pero esto, si uno lo mira con un poco de colmillo retorcido, te parecería hasta que es premeditado por parte de Estados Unidos, porque la jugada le está saliendo redonda. Efectivamente, lo ves con muchísima claridad. Hay una correlación directa entre los intereses geoeconómicos y los geopolíticos. La invasión o el ataque, no es invasión porque no tiene una parte terrestre, pero sí el ataque, digamos, estratégico a Irán, obedece precisamente a intereses geoeconómicos, a controlar lo que ellos le llamaban el mercado gris o el mercado negro del petróleo, a nivel mundial, que como tú sabes se cotiza en dólares. De ahí viene el concepto de petrodólares, y estos petrodólares son precisamente los que financian la deuda norteamericana, que ya es más del 100%, con cerca de 39 trillones de dólares. Para Estados Unidos era un problema gravísimo, que alrededor del 15% de ese mercado estuviera cautivo por Irán, por Venezuela, y que se estuviera aprovechando China con descuentos de hasta el 40 y 50% por este petróleo sancionado que se estaba pagando en yuans, no en dólares. Entonces, esto ayuda a entender y explicar perfectamente por qué la estrategia norteamericana y cómo los intereses americanos, el American First, se ha visto privilegiado ante estas condiciones de incertidumbre energética y del precio de los energéticos a nivel internacional. Fíjate, sacas a colación Venezuela, que si bien no se controla con una invasión tampoco, pero que está ya dentro de la órbita de Estados Unidos, y que, recordemos, es el país, más allá de calidades concretas y esfuerzos de refino, con mayores reservas petrolíferas de todo el mundo, y ya está captado en la órbita comercial y, por tanto, de suministro de Estados Unidos. Eso también es más que relevante. Definitivamente. No es tanto la producción, que ahorita están alrededor de 700,000 barriles y pueden subir. En su mejor época llegaron casi a 2.7 millones de barriles. No es que controlen el petróleo, sino es que controlan el mercado. A ellos, mientras sean empresas privadas, principalmente norteamericanas, las que comercialicen el petróleo y sea en dólares, es una buena noticia y es un modelo que van a luchar por mantener, porque en este modelo se basa la geoeconomía y se basa la hegemonía económica de los Estados Unidos a nivel internacional. Al final tenemos también, además de todo esto, de las luchas, del poder, de las invasiones, de los ataques y las operaciones especiales, tenemos incluso la propia evolución tecnológica de la sociedad, inteligencia artificial, digitalizaciones que disparan la demanda eléctrica, que va a hacer, yo creo, te pregunto para terminar, necesario sí o sí que esa apuesta, más allá de reticencias por aniversarios de accidentes nucleares nefastos y tristes, pues que apostemos por ella. Por ejemplo, los SMR, esos pequeños reactores modulares, ¿no? Hay muchas opciones, pero en cualquier caso te pido diagnóstico para terminar. Tú, que además has estado en ese ámbito, hablando en comisión y contactando con quienes hablan en esas comisiones europeas, ¿la apuesta es decidida por la nuclear en Europa? Definitivamente. Nuevamente un comentario muy acertado, Rafa. El año pasado estuve en esta gran cumbre en Lisboa, donde están las grandes empresas transnacionales. Estaba el vicepresidente de Nvidia, de Microsoft, de Google, o sea, todos los actores relevantes, y un tema común era la preocupación por el suministro energético. Y es clarísimo, no hay revolución tecnológica, no hay revolución de inteligencia artificial sin energía, y no contamos con las capacidades ni de infraestructura ni de tiempo para poder construir la energía que está requiriendo esta nueva revolución digital. Y una alternativa que está siendo tomada muy en serio es precisamente estos mini reactores, donde Microsoft quería construir cerca de 100 en los próximos años, y se hablaba, y esto es real, de estos reactores que van a estar orbitando o posiblemente puedan estar en la Luna como alternativas reales frente a la oposición que hay a nivel internacional, incluyendo los Estados Unidos, sobre plantas nucleares, todo, pero no cerca de donde yo vivo, ¿no? Y ese es un tema que va a gobernar la agenda económica y energética
los próximos años. Lo que estoy convencido es que la energía nuclear va a regresar, es una necesidad y va a haber estos choques de visiones, de propuestas tecnológicas y de intereses económicos en las próximas 2 o 3 décadas. Con ese diagnóstico nos vamos a quedar. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. El placer es mío, Rafa. Encantado. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el Private Equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en Crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en Crescenta.com/condiciones. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Abordamos un asunto que redefine sin duda el papel de Europa en el tablero global, la transformación del sector de defensa, porque todo eso que pide Ursula von der Leyen, la autonomía de la Unión Europea, no va a ser posible si no hay una defensa sólida. Lo hacemos de la mano de quien ha estado en el epicentro del debate más reciente sobre esta cuestión, porque Eurodefense Joven España organizaba unas jornadas que han reunido a profesionales de ese ámbito, donde se trataba sobre el cuaderno blanco de la defensa, cómo va a marcar el rumbo de las capacidades, la industria, la innovación en los próximos años. Profundizamos en las conclusiones de ese encuentro, en el encuentro mismo y en todo lo que nos da para hablar. ¿Con quién? Con Amin Lejarza de Bilbao, que es presidente de Eurodefense Joven en España. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre un placer de estar aquí. Lo primero, con lo que quiero empezar, balance global que haces de las jornadas, una sensación que te queda al ver un foro tan plural, desde empresas hasta Elcano y todos debatiendo sobre la defensa. Efectivamente, fue un foro bastante global, tuvimos eurodiputados, tuvimos think tanks, como bien comentabas, tuvimos empresas, nos sentimos muy cómodos porque todos los actores estuvieron bien alineados, estuvieron en un debate que lo que nos llevó fue a entender que hay que seguir invirtiendo, que es hiper necesario seguir invirtiendo en el sector y en la industria de defensa y bueno, el balance global sería: nos queda mucho camino por recorrer, creemos que hemos entrado y aún estamos, como quien dice, al principio de todavía un gran ecosistema que sigue abriéndose paso, que es el de la defensa. Permíteme la analogía, pero estamos hablando del libro, pues estamos en el prólogo. Todavía, ¿no? Y no sabría yo decirte si estamos descubriendo la portada. Madre mía. La primera mesa se centraba en el cuaderno blanco, el contexto estratégico. Ese documento es relevante, es obvio, ¿no? ¿Va a redefinir las capacidades de forma definitiva? Quiero decir, ¿está vivo? ¿Es maleable? ¿O es una hoja de ruta apropiada y en condiciones? Según lo que hablasteis, ¿a qué conclusión llegasteis? Llegamos a la conclusión de que es un documento sobre todo necesario. Es decir, ya no es una opción a la que tú acudes el cuaderno blanco de la defensa, sino que se ha convertido en una necesidad, en una necesidad en la cual los 27 debemos de ir de la mano, en una necesidad en la cual no debemos de tener
miedo a hablar de defensa, no debemos de tener miedo a hablar de inversión en defensa. Y algo también a lo que se llegó, aunque te voy haciendo un poco de spoiler en la siguiente mesa, era a hablar de las tecnologías duales, es decir, tanto de uso civil como de uso militar, que es la importancia que un libro blanco de la defensa en la cual los 27 vayamos en un mismo rumbo y en el cual lo más importante, la voluntad política, de verdad adquiera un ecosistema en el que nos entendamos todos los países de la Unión, que es muy complejo, pero también posible, que fue una de las conclusiones a las que tanto los dos miembros de think tanks que había, como evidentemente los dos eurodiputados que hubo presentes, llegaron, que es la de hay que trabajar, se puede trabajar en base a lo que el libro blanco de la defensa nos define, que es esa hoja de ruta, y hay que hacerlo, puesto que, como decía anteriormente, no es una opción, sino una necesidad. Inversión a través de la industria, las capacidades, la innovación. La innovación tecnológica es fundamental. Me hacía gracia que hablaras de tecnologías duales, cuánto han dado que hablar, incluso, por ejemplo, en el caso de las sanciones, ¿no? Las exportaciones de China hacia Rusia. No, yo exporto cosas civiles, sí, pero esas cosas civiles a lo mejor se pueden utilizar para la guerra. A lo mejor en Rusia establece ataques con drones que llevan chips de lavadora, por ejemplo. ¿No? O sea, es la innovación una palanca fundamental y que no podemos renunciar a ella. No es que sea una palanca, vuelvo a lo de antes, es una palanca que es una necesidad, es decir, si no invertimos en innovación, no vamos a poder hacer frente al futuro que nos viene dado. ¿Y cuál es ese futuro? Que cuando nosotros queremos, por ejemplo, un ejemplo simple que se dieron en las jornadas, ¿de acuerdo? Drones. Cuando nosotros queremos hacer frente a una nueva mejora que ha llevado Rusia en sus capacidades a la hora de gestionar unas nuevas versiones de sus drones, tardamos 3 o 4 meses. Rusia tarda un mes. Hay que agilizar, está claro. Entonces, hay algo que no estamos haciendo aún bien. Es decir, con todas las capacidades que tenemos los 27, lo que tenemos que hacer es gestionar de una manera no compleja, dejar de hacerlo con esa complejidad, dejar de tener muchos tipos de distintos tanques, de distintas fragatas, de que el armamento sea más unificado, aunque debemos entender que la soberanía de los distintos estados también debe de prevalecer, pero con una hoja conjunta y cooperando más, que yo creo que es el verbo a llevar a cabo, cooperar. Incluso se me ocurre un desafío verdaderamente tremendo, las compras. Mismamente las compras públicas, ¿cómo cooperas en eso? ¿Cómo desarrollas un proceso de adquisición de material básico sin duplicidades para que luego lo puedas integrar en cada uno de esos procesos soberanos de desarrollo tecnológico en defensa? Pues mira, Rafa, te podría contar una historia que sería la de que cada ejército... No, esto es voluntad política. Claro. Te voy a ser sincero, porque los ejércitos sí son conscientes de lo que se debe o no se debe hacer. El problema son las voluntades políticas, y ahí es donde debemos de poner el énfasis, en qué queremos o no queremos, o cómo queremos, no en si mi país, mi supercampeón, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien que todos tengamos un gran campeón o una empresa insignia, que es lo idóneo, evidentemente, pero aún así hemos de ser conscientes que esa cooperación, voy a reafirmarme en hablar de cooperar y de cooperación en esta entrevista, porque es lo fundamental si de verdad queremos ser, o seguir siendo, mejor dicho, o no terminar de ser un actor geopolítico trascendental, en el sentido de quedarnos al margen de Rusia, Estados Unidos o China, por ejemplo. Me parece que hay un desafío también muy relevante respecto de la opinión pública, en concreto, en Eurodefense Joven no, pero en concreto en una horquilla de población me da la sensación de que la percepción de la generación más joven en torno al sector de la defensa es un desafío, sigue siendo un ámbito relativamente incómodo. No sé si se va paulatinamente cambiando un poco la mirada, teniendo en cuenta el panorama global que tenemos, o si sigue siendo una travesía en el desierto vender a generaciones jóvenes la necesidad
de estas inversiones? Es muy complicado. Yo lo he podido hablar no solamente desde, y aquí no voy a hacer apología por solo Eurodefense Joven, con otras asociaciones también del ámbito de la defensa, en la importancia que es efectivamente el objetivo fundamental de Eurodefense Joven en España, como la divulgación de la cultura de seguridad y defensa, y llevar esa cultura de la divulgación de la cultura de seguridad y defensa a las aulas. ¿A qué me refiero con las aulas? Pues evidentemente no se la vamos a llevar a niños de primaria, o no se la vamos a llevar a niños de secundaria tampoco, pero igual a chavales de bachillerato que están haciendo una FP, que están en carreras tanto de sociales como tecnológicas en la universidad, es necesario llevar a cabo esa pedagogía, porque necesitan saber la importancia que tiene. Es decir, esto no se puede quedar en debates efímeros y muy simplistas sobre lo malo que es o lo no necesario que es la industria de la defensa. Debemos de darle su partida, su importancia, contar lo bueno y lo malo, lo que hay que mejorar, cuidado, que no es una industria perfecta y que no hay un sistema incluso desde el sector público perfecto respecto a cómo se diseñan esas compras, esas litigaciones. O sea, igual hay que cambiar mucho también por parte desde el sector público, pero hablando de la administración, no solo de los gobiernos en el caso de la parte política, sino de la parte de la administración, y hacer una reconfiguración del sistema, pero es necesario igualmente, y eso hay que explicárselo no solo a los que estamos en el sector, que todavía hay mucha gente que tiene que enterarse un poco de cómo funciona un poco el ecosistema, sino sobre todo a los que vienen, ¿no? Eso es lo fundamental o trascendental. Se nos va acabando el tiempo, Amin, pero tengo que preguntarte por España, ¿cómo encaja dentro de ese proceso de autonomía estratégica nuestra industria, dentro de ese ReArm Europe? ¿Hay capacidad, no hay capacidad? Hay mucha atomización, pero a su vez también hay empresas extranjeras con participaciones en España, hay compañías, hay presencias del gobierno. ¿Qué papel podemos jugar desde España? Muchísimo, y sobre todo en sectores trascendentales. Se me ocurre, por ejemplo, las tierras raras, ¿no? Algo de lo que no se habla o se habla bien poco. Monte Tropic en las Islas Canarias, que podría ser un caso paradigmático, pero volvemos a hablar de voluntad política. La importancia de España en un sector tan estratégico, donde puede aportar no solo por parte de esas tierras raras que mencionábamos con el Monte Tropic, que hablamos de que puede haber en sus costas hasta, creo que leí, 150 toneladas por kilómetro cuadrado de lo que compone todo el ecosistema. Es decir, estamos hablando de una gran participación de lo que podría ser España para el futuro de esa autonomía estratégica europea. Tenemos talento. Hace falta talento. Voluntad política, hace falta, porque, por ejemplo, el uranio, que ahora mismo dependemos en muchas centrales nucleares europeas de Rusia, pues aquí hay minas paradas, etcétera. Es que se nos va acabando el tiempo, Amin, pero te pido, es que no quiero cerrar sin que nos hagas una conclusión de las jornadas. Algo que te parezca verdaderamente relevante de hacia dónde se mueve el sector de la defensa en España y hacia dónde debe moverse. Pues aquí sí voy a hacer un poco apología de lo mío, es decir, el talento, la juventud. Hay mucha gente con mucho talento, y lo que no podemos hacer es volver a repetir errores del pasado que hemos repetido con otros sectores, cuando, por ejemplo, en la crisis económica hablamos de cómo los enfermeros o las enfermeras se iban fuera de nuestro país porque no se les pagaba un sueldo digno o no se les daba unas condiciones dignas. Tenemos muy buenas empresas, tanto en el sector de la defensa propiamente dicho, como en sectores estratégicos, que no podemos dejar que se las sigan llevando para proyectos para afuera y no invertir en nuestro país, que es lo realmente importante. Pero la conclusión es que hay vienen unas muy buenas generaciones muy preparadas, y hay que tener mucha capacidad de inversión también sobre ese recurso humano que son esas nuevas generaciones. Es que la fuga de talento siempre es un problema futuro para cualquier sociedad. Sí. Amin Lejarza de Bilbao es ahí, presidente de Eurodefense Joven España. Muchas gracias por tu tiempo, por acudir a Pulso Geopolítico para explicarnos la relevancia de lo que tratasteis en esas jornadas. Un abrazo, hasta la próxima. Un placer, muchas gracias, Rafa. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros, Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Radio Intereconomía.